Bueno, muy buenos días. Igualmente, bienvenidos a esta segunda parte de nuestras charlas de la mañana. El día de hoy tenemos como invitada a Mónica Gómez. Ella recién terminó su tesis de maestría y pues el día de hoy nos trae un tema que también sería importante que prestemos atención para que podamos ver otras áreas donde también se ha aplicado el diseño, en este caso extrafronteras. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias. Vamos a ver. Hola, buenos días. Muy emocionada yo de ver a profes también después de mucho tiempo y escuchar a Sebas primero también, que creo que es como que también están acostumbrados a sentirlo, como, ¿verdad? Ver gente que tal vez uno conoció varios años atrás y ya verlos haciendo como cosas muy diferentes y etcétera, como que a veces lo que decía Sebas, uno como que siembra la semillita y a veces no ve como qué sucedió o qué pasó con eso, y cuando uno logra verlo pues siente como mucha satisfacción, y creo que del otro lado también uno regresa como con mucho agradecimiento como de esas semillitas como que le plantaron a uno acá. Entonces, bueno, como decía la profe Cinia, que de nuevo yo a todos me les sigo dirigiendo como profes, pero bueno, les voy a presentar mi proyecto de tesis. Yo hice el año pasado una maestría en la Universidad de Edimburgo que se llama Diseño para el Cambio, gracias al programa de becas Chevening del gobierno del Reino Unido. Entonces, bueno, me pude ir a estudiar allá por un año, en una maestría un poco intensiva, pero al final terminé desarrollando este proyecto que les voy a presentar hoy, que es sobre prevención sistémica interseccional de la violencia doméstica. Entonces, bueno, les voy a compartir sobre todo el proceso. No estaba muy segura quiénes iban a estar, entonces ahí lo voy a ir adaptando, pero igual para la gente que lo ve después también, que sean como si lo ven también estudiantes. Entonces, bueno, también les quería compartir, y esto fue muy interesante porque en Semana I de este año también les vine a compartir una charla que hicimos, y les hablé más que todo sobre cómo aplicamos el diseño a nuestra propia construcción de carrera, ¿verdad? Y es lo que decía Sebas, que es como muy iterativo, muy exploratorio. Entonces, bueno, a diferencia de Sebas, yo no tenía idea que nada de esto existía cuando estudié, ya salí hace 10 años. Entonces, ha sido un proceso de investigar y probar y, como decía Sebas, hablar con mucha gente que veo que está haciendo algo como que a mí me interesa, y moverme, que en esa charla pasada les enseñé y era más como, ¿verdad? Como un journey map, así como una montaña rusa. No es para nada una experiencia lineal. Pero bueno, en el 2016 que me gradué de la carrera fue que empecé en el área de UX, y me hace gracia lo que decía Sebas, que yo en ese momento hice proyectos de esto. A mí no me funcionó en ese momento. También fui a tocar puertas, también fui a la ONU, al INAMO, al PANIA, PANIAMOL. Me acuerdo que anduve por un montón de reuniones, y en ese momento ni siquiera era diseño de servicios. En ese momento lo que yo estaba intentando explicar era UX, experiencia de usuarios, y nada, o sea, en ese momento, y también pues tenía como un deadline y demás que decidir, en ese momento esas puertas no se abrieron. Entonces justamente es muy satisfactorio ver que ahora, 10 años después, esas puertas sí se abren, incluso en diseño de servicios, y que se pueden hacer proyectos como ese. Entonces en ese momento hice diseño de experiencia, al menos como para acercarlo un poquito a lo que yo quería. Trabajé con una startup local, entonces como la parte por lo menos de emprendimiento, y mucho en la parte de tecnología, eso y startups. Entonces empecé a trabajar ahí, trabajé en eso varios años. Ahí creo que el ambiente de startups me permitió, en startups uno es muy, lo hace todo, porque siempre son equipos pequeños y todo se mueve muy rápido, entonces hay que aprender de todo. Pero eso justamente le permite a uno explorar en muy poco tiempo diferentes áreas, aprender mucho e ir viendo como qué le llama más la atención a uno, qué le mueve más. Entonces a partir de ahí, yo les decía en la charla anterior que era para mí tener como una guía, como una dirección de dónde quería llegar, e ir tomando como pequeñas decisiones o pasitos que yo sentía que me iban acercando ahí. Entonces el primer paso fue trabajar como full en tecnología, a trabajar en tecnología aplicada a salud, que era como un ámbito que me interesaba, y ahí fue que descubrí el diseño de servicios, porque obviamente la salud es un servicio muy grande, muy complejo. Entonces, trabajando en tecnología, empecé a darme cuenta como, bueno, estamos desarrollando productos tecnológicos, pero haciendo investigación, es como hay un montón de problemas que estos productos no están resolviendo porque están en el servicio.
Y ahí fue también que conocí igual como varias personas que fueron mentoras en esa área, que tenían experiencia, que no, estuvieron muy abiertas como a compartir cómo entraron a esta área y lo que sabían. Y a partir de ahí, pues pasó la pandemia, que fue un periodo de mucho cuestionamiento y muchas crisis para todo, y volví como a ese punto como de cuestionarme como estoy haciendo lo que yo quería, ¿verdad? O estoy yendo en la dirección que quería. Y a pesar de que tal vez en mi trabajo no podía satisfacer como todas esas necesidades, que es algo como que también yo les decía a los estudiantes, es como a través de qué otras cosas puedo hacerlo. Entonces, ahí fue que empecé a hacer proyectos en paralelo, digamos, como más voluntarios y empezar a hacer un poquito de proyectos como independientes, explorando en otras áreas como diseño social, innovación pública, que también, o sea, antes no sabía cómo aplicar la parte de innovación o diseño a gobiernos. Y pues bueno, después me enfoqué mucho, me di cuenta que todo lo de diseño, la parte como de investigación, de hablar con las personas, de toda esta parte donde se integra como las ciencias sociales con el diseño, era como lo que más me interesaba. Y eso es interesante porque antes de entrar al TEC, mis otras opciones en la UCR y en la UNA eran como sociología, desarrollo sostenible y estas cosas. Entonces, como que a veces uno vuelve, ¿no? Es como el diseño, como que es iterativo, como que empezaste por un lado y te fuiste por otro camino, pero de alguna forma como que uno sigue conectando como con eso. Entonces, como que ahí encontré yo como lo que unía esos dos mundos que me interesaban. Y bueno, a partir de eso pude empezar a trabajar también en áreas como sostenibilidad y la parte de inclusión. Entonces, como, sí, estos 10 años han sido un poco de exploración. Y bueno, eso me llevó a decir como, no, yo quiero dedicarme completamente a esto. ¿Cómo hago? Igual que Sebas, ¿verdad? Es como, bueno, ¿dónde están las oportunidades? ¿Cómo hago para explicar esto? ¿Cómo hago para tener credibilidad en esto? Y por ahí salió la idea de hacer una maestría, que fueron realmente como 5 años, como desde el momento en que empecé a explorar maestrías y becas y aplicar 3 veces a una beca, que me rechazaran 2 veces, que a la tercera sí. Entonces es como todo ese backstage justamente que la gente no ve, ¿verdad? Como, bueno, sí, vengo a hacer una maestría, pero eso fueron años como de decir cómo llego a esto y explorar mucho como qué vías me podían llevar ahí. Y bueno, por dicha hasta se terminó dando, pero bueno, entonces les voy a contar un poquito en estas fases sobre conceptos. Hace poco fue interesante porque compartí este proyecto con personas que no eran de diseño, entonces hice el ejercicio de preguntarles como qué entendían por diseño, qué palabras relacionaban, pero creo que es interesante también hacer el ejercicio acá, a ver como dentro de la escuela de diseño, qué diferencias tenemos como de qué diseño, qué se nos viene primero a la mente. Tal vez no voy a tener micrófono, pero las repito, sino para que se oigan. Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida, soluciones. Ajá. Planear, investigar, jugar. ¿Alguna diferente? Creo que sería como darse la oportunidad. ¿Qué pasa si? Darse la oportunidad. ¿Qué pasa si? Ajá. Preguntas, siempre. Ok. Bueno, a mí me hace gracia que uno sigue buscando como diseños, uno hace una búsqueda en Google como diseño, ¿verdad? Estas son como las imágenes prototípicas que salen siempre, así es como la gente nos imagina, como estos memes, ¿verdad? Como lo que la gente piensa cuando le digo que soy diseñador, o la familia como, ay, usted que es diseñador, me hace la invitación para la fiesta, ¿verdad? Y todo esto, entonces creo que lo que se hace, ¿verdad? Es muy difícil llegar y decir como, yo soy una diseñadora y quiero trabajar en violencia doméstica. Y la gente piensa esto, ¿verdad? Entonces te dicen como, excelente, nos va a hacer el póster, nos va a hacer la presentación, ¿verdad? Entonces es un reto que culturalmente, especialmente, como decía Sebas, en Costa Rica, todavía este es el concepto que tenemos de un diseñador. Y entonces, ¿verdad? Es un ejercicio como de educar, ampliar como esta visión de qué es el diseño, qué hace el diseño, que toma como gran parte del trabajo, casi siempre. Y lo que les decía, ¿verdad? Hace 10 años era el UX y estábamos empezando, ahora ya mucha gente, muchas organizaciones conocen UX, de hecho a mí me hace gracia que en la charla que dimos era como, es que ahora todo es UX, y yo es como cuando yo salí todavía nadie entendía UX, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno sí ve como el cambio sí sucede, lo que decía Sebas, tal vez nos toma 5 años, ¿verdad? Pero sí pasa y sí se va dando a conocer como nuevas áreas, entonces yo creo que ahora es como, ok, esta es como la siguiente fase en cómo vamos a entender todo esto. Ahora, innovación. ¿A qué les suena innovación? ¿Qué palabra les recuerda?
¿Qué piensan de la innovación? Cambio. Ajá. Para mí es como unir dos puntos que creías que no tenían relación. Ok, muy bien. Unir dos puntos que no creías que tenían relación. Oportunidades. Oportunidades. Vender. Vender. Novedad. Novedad. Disruptivo. Disruptivo. Ajá. Ok, perfecto. Ahora igual, cuando hacemos una búsqueda de innovación, ¿verdad? Es como súper asociada a la tecnología y laboratorios, ¿verdad? Y todo, nos imaginamos lo asociamos tal vez mucho como a la ingeniería, ¿no? Los robots, ahora la inteligencia artificial, como que está muy asociado a eso. Y entonces, de nuevo, esto nos limita cuando decimos vamos a hacer innovación o vamos a innovar, es como, bueno, ¿cómo vamos a hacer un chatbot, ¿verdad? Para atender a la gente o algo así. Es como, bueno, de nuevo, ¿cuál es la visión esa más amplia de qué es innovar? Y además, cómo el diseño y la innovación se relacionan entre sí y cómo algunas personas tal vez entienden más un término que otro. Entonces, cómo irse adaptando a ese lenguaje o entendiendo que es el lenguaje que usan las personas. Entonces, bueno, de nuevo, ya después de muchos años uno dice como no hay una sola definición de diseño, no hay una, ¿verdad? Pero yo creo que esta fue la que encontré, como de nuevo, para explicarle especialmente a personas que no son diseñadoras, como una visión más amplia de que realmente un diseño que es como un proceso con un objetivo para cambiar una situación, que genera cambios, ¿verdad? Que es un proceso práctico, exploratorio. Entonces, para que la gente viera que es, ¿verdad? Esto es prácticamente aplicable a todo, ¿verdad? O sea, todo se puede diseñar cuando lo vemos desde esta perspectiva y no desde esas imágenes o de esa visión un poco más limitada de lo que conocemos como diseño. Pero, ¿qué tiene que ver el diseño o la innovación con la violencia? ¿Qué creen? ¿O qué se imaginan que puede ser un proyecto de diseño en violencia? Una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva de cómo abordarlo. Ajá. Creo que es una grandísima oportunidad de co-crear soluciones basadas en las personas que sufren esa violencia. Ok, co-crear soluciones basadas basada en la experiencia de las personas que sufren esa violencia. Ajá, ajá, ok, perfecto. Entonces, bueno, presentándoles un poco esta introducción es porque es un reto, ¿no? Como yo siento eso, ¿verdad? Como vender, como soy diseñadora y voy a abordar el problema de violencia doméstica. Y bueno, estas son como dos áreas del diseño, de la innovación, que nos permiten acercarnos a este tipo de problemáticas, que básicamente son lo mismo, ¿verdad? Lo de abordajes participativos, colaborativos, generación de cambios, soluciones para que sean más efectivas, eficientes, justas, sostenibles. Y muy importante, o sea, como recalcar mucho que no son solo productos, ¿verdad? Que no es algo tangible o algo visual, sino que pueden ser productos, servicios que nos presentaba Sebas, programas, políticas, relaciones, ¿verdad? O sea, que el resultado final del diseño es independiente del proceso de diseño, ¿verdad? Y creo que ese también es un reto para nosotros como diseñadores de cómo vendemos un proceso que no sabemos en qué va a terminar, ¿verdad? Entonces la gente tiene esta necesidad como de certeza de decir, pero ¿qué va a ser? ¿Un programa? ¿Va a ser un servicio? Y uno al inicio decir como no sabemos, lo vamos a descubrir. Y bueno, muy importante que el fin es principalmente social y no comercial, como pues muchas veces creo que aprendemos del diseño, ¿verdad? Que es como construir algo, venderlo, trabajar en una empresa que de nuevo su objetivo principal es como las ganancias, crecimiento, etc. Entonces, ahí fue un poco como las diferencias. Ok, ahora el proyecto de tesis de mi maestría, que como les decía, se llama Diseño para el Cambio. Tal vez la voy a dejar ahí. ¿Qué creen que es mi maestría? ¿O en qué creen que les dice Diseño para el Cambio? Eso es lo que me ha pasado. Como que cuando le digo a la gente, estudié Diseño para el Cambio, la gente es como signos de pregunta, como, ajá, más o menos tal vez una idea, pero no dice mucho. Eso pasa mucho, creo, con las maestrías allá, como que, no sé, tienen nombres tal vez un poco pomposos y son difíciles, digamos, en mi proceso de exploración de qué estudiar, todas las maestrías se llaman diferente. Entonces, ¿verdad? Es como hacer una exploración de entrar al programa y decir como, sí, esto es lo que estoy buscando, porque no existe una rama como tal o un estándar de, este es el tipo de diseño que se estudia para esto, sino que prácticamente todas las universidades que tienen programas similares le llaman de formas distintas.
Entonces, bueno, la Universidad de Edimburgo se llama Diseño para el Cambio y en resumen es un programa que es interdisciplinario, que para mí eso era muy importante, que no era solo diseño, sino que abordaba como muchas otras áreas y se enfoca en los problemas globales complejos a través del diseño sistémico y para desarrollar habilidades mucho enfocadas en investigación, ideación, comunicación, pero sobre todo en que se desarrollen ya, se implementen propuestas de cambio, y por eso se llama diseño para el cambio, es como cómo se generan estos cambios de formas que sean justas, equitativas y con una conciencia sociocultural, política y ambiental. Y bueno, diseño sistémico, que sé que también algunas personas lo han estudiado, lo saben, entonces un poquito como Sebas también, como del diseño de servicios, ahora nos queremos complicar más la vida y decir como no, ahora también queremos diseño sistémico, pero bueno, al final todo esto es como, ¿verdad? Como esto, como ir amasando diferentes disciplinas o diferentes conocimientos, tanto del diseño, que es lo que conocemos como el pensamiento de diseño, design thinking, con el pensamiento sistémico y mezclarlos y decir, bueno, de ahí sale lo que se llama como systemic design o diseño sistémico, que es lo mismo, ¿verdad? Son los mismos procesos que ya conocemos, las mismas perspectivas centradas en las personas, en el planeta, pero con una perspectiva más amplia. O sea, yo lo que digo es como eso, cada vez, ¿verdad? Es como tal vez el producto y luego el servicio, y luego el sistema, entonces nada más es como que vamos como abriendo un poquito como, yo digo como el lente de la cámara, ¿verdad? Para ver más, abordar más y desarrollar como esas propuestas de una forma que aborde más áreas. Entonces, como les decía, la maestría se enfoca en abordar estos problemas complejos que en inglés les llaman wicked problems y que son muy complejos porque tienen justamente estas características. Entonces, en resumen, no hay una definición clara del problema, entonces ya ahí empezamos con un reto, ¿verdad? Porque ¿en qué estoy trabajando? Si no está claro. Son multicausales, multiescala, interconectados, entonces uno no termina, o sea, todo siempre se hace grande, grande, grande. Involucran múltiples variables que son interdependientes, altos niveles de incertidumbre y ambigüedad, entonces ahí yo creo que es un trabajo de cómo estar cómodo con esto, ¿verdad? No se sabe. Involucra múltiples perspectivas, interpretaciones y agendas, entonces estos son usualmente los problemas controversiales, ¿verdad? Que nos tienen en la política y demás. Sí, digamos discutiendo, luchando por quién tiene la razón en un contexto en el que no hay una verdad, digamos, no hay una definición clara. Atraviesan límites organizacionales, o sea, hay que trabajarlos de nuevo a nivel sistémico, no hay una empresa o una organización que pueda dedicarse a resolver estos problemas. No se solucionan por completo, eso fue tal vez, como yo digo, de mis mayores aprendizajes, tal vez como de lo que había aprendido acá, llegar a la maestría, y lo primero que nos decían es como no vamos a usar la palabra solución, no vamos a solucionar, porque por definición los problemas con los que estamos trabajando tenemos que reconocer que no somos capaces de solucionarlos y que no se van a solucionar, al menos no en nuestra vida o en lo que nosotros podamos hacer. Entonces creo que eso también es un choque para uno, que es como, ¿para qué lo hago? ¿Verdad? Como, ¿cuál es el objetivo? Y que las soluciones y propuestas al final no son buenas o malas, sino son mejores o peores, o sea, es un infinito como prueba de qué mejora o qué empeora esta situación. Cada solución que hagamos o cada propuesta se ramifica en el sistema, entonces esta idea como de que planteamos algo y tal vez mejora, pero jaló otro cable por allá y se nos desarmó, y entonces, ¿verdad? Hay que tener como una conciencia de que lo que sea que hagamos impacta como toda esta interconexión que hay ahí. Requiere aprendizaje y adaptación continuas, ¿verdad? O sea, también mucho lo que planteaba Sebas es equivocarse mucho y eso también nos incomoda mucho. Pero bueno, enfocarse en eso, en que vamos aprendiendo y en que por ser tan cambiante el panorama hay que adaptarse muchísimo, y ahorita les voy a contar también como mi proceso adaptándome en el proyecto. Y lo otro que es muy importante es que toma largo tiempo evaluar esas soluciones o propuestas, ¿verdad? Estos son problemas que, como decía Sebas, el cambio toma mucho tiempo y vivimos en un mundo o en un sistema económico que quiere resultados ya, o que quiere respuestas ya y rápido y todo para ayer. Entonces hace muy difícil evaluar este tipo de problemas y trabajar este tipo de problemas que toman tiempo y que además persisten en el tiempo, evolucionan o reaparecen. O sea, que quiere decir que tal vez un día decimos como, excelente, esto ha mejorado un montón, y 10 años después volvió, y nos pasa por ejemplo con las pandemias, ¿verdad? Es como hace un montón teníamos pandemia, volvemos a tenerla, probablemente la volvamos a tener, y es constantemente como eso, por eso no se solucionan, ¿no? Porque pueden volver. Este es como un resumen de lo que fue mi programa. Hay como tres
Bueno, ahora hay 5, pero hay como, uno elige 3 como laboratorios de diseño, digamos, un poco como acá, los diseños 1, 2, 3, enfocados en cambio social, cambio técnico, cambio ambiental, también está el de cambio político y el de cambio inclusivo, y de ahí lo que hay son electivas, por ser un programa interdisciplinario, entonces uno puede elegir cualquier materia de cualquier escuela, de cualquier maestría. Entonces, bueno, yo me fui por ciencias sociales y políticas y ciencias del desarrollo y mucho el enfoque en lo que es género e inclusión. Entonces llevé cursos y de nuevo, tal vez yo siempre estaba muy metida con muchas cosas, entonces además de las que llevaba, fui de oyente a otras clases también, como a todo lo que me permitía meterme, yo me metía. En temas de feminismo, de género y desarrollo, raza y etnia, participación en políticas y planificación. Y además de eso, que creo que es algo que yo recomiendo mucho a la gente en las universidades, es como aprovechen lo que hay fuera del programa en sí, ¿verdad? Entonces, lo que se hace va las comunidades, las redes, ¿verdad? Entonces hay mucho estas redes interdisciplinarias de diseño crítico, la red de raza, de género, de investigación participativa. Entonces, generalmente hacen como reuniones o eventos en los que se intercambia a nivel como más transversal qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está experimentando, y entonces eso es como espacios de mucho aprendizaje más allá como de las aulas o de los cursos formalmente que yo tuve, y que al final como revolviendo todo esto, entonces mi tesis se enfocó en esto, en el diseño sistémico para la prevención interseccional del abuso doméstico contra mujeres racializadas, migrantes y musulmanas en Escocia. Ese es como el título grande, que siempre tienen títulos muy grandes las tesis. Y eso fue pues un poco eso, ¿no? Como la mezcla de todas estas áreas que logré, siento yo, como reunir en esta problemática. ¿Por qué escogí este tema? Que entre otros temas que tenía que me interesaban, creo que uno es, pues bueno, tenemos las cifras que son muy alarmantes, que siempre escuchamos en nuestro país también, con el alza que ha habido en violencia, no solo doméstica, pero sino en general, homicidios, etcétera. Entonces, cuando vemos los datos, ¿verdad? Es como 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia por parte de sus parejas específicamente. Hay más de 81.000 femicidios al año globalmente, y 55% de esos, o sea, más de la mitad, son perpetuadas por una pareja familiar, que son las personas más cercanas, digamos, a las mujeres. Entonces, a mí esta es una problemática que siempre, todo el tema de género me ha interesado mucho, y pues como mujer obviamente me interpela, y es como eso, ¿no? O sea, las probabilidades de haber sido víctimas de violencia como mujeres, como prácticamente todas hemos sufrido como algún tipo de violencia. Y entonces, bueno, más allá como de las cifras, que también, o sea, a partir como de la ONU y todo eso, es un problema que es reconocido como global y que a nivel de ODS se considera central para que logremos todos los demás, entonces está como muy interconectado. Pero creo que acá es muy importante que también es cómo se está abordando, ¿verdad? O sea, todavía hay países que no tienen ninguna ley, que no lo consideran un delito, o que incluso si, no sé, en caso de una violación, si la persona se casa con esta persona, entonces ya no hay un delito y cosas así, ¿verdad? Que no sé, como todavía en este momento nos cuestionamos cómo es así. Pero más allá de eso, a mí lo que me pareció interesante y lo que te preguntaron ahora, como de esas personas que están ocultas, ¿verdad? Y cómo las descubrís. Y yo creo que a veces es como en la letra pequeña, ¿verdad? Como de todos estos datos que sí están grandes, que sí tenemos, etcétera. Bueno, en este no está, pero lo que nos decía es como los datos que tenemos son limitados, ya en sí, ¿verdad? O sea, las denuncias que se hacen, esto representa solo una partecita de lo que sí podemos documentar y registrar, pero se sabe que el problema es mucho más grande que eso, y además las letras pequeñas te dicen como que además esas brechas son mucho más grandes en ciertas poblaciones, ¿verdad? Entonces, por temas de raza, por temas de etnia, por temas de geografías, etcétera, varía mucho estos datos. Entonces, nos dan una generalidad global, pero obviamente esta no es una realidad estándar o igual en todos los lugares, o para todas las personas o todas las mujeres, ¿verdad? Entonces, es como eso que sea, como hacer ese foco, ¿verdad? Como de hacer zoom in a decir como, bueno, sí, todo esto se ve mal, pero ¿dónde están como esos como puntos, digamos, como más fuertes que no están siendo atendidos porque ni siquiera son visibles? Y bueno, eso nada más para presentarles que el tema, digamos, de la maestría es un indicador clave. O sea, ahorita se está midiendo y tenemos más datos gracias a que fue declarado un indicador clave dentro de los ODS. O sea, esto es para todos los países que están en el acuerdo de los ODS, justamente, ¿verdad?, en la violencia que es infligida por un compañero íntimo actual o anterior,
y que esto ha permitido que en las leyes como en Costa Rica se hayan adaptado para que cubran este tipo de indicadores, ¿verdad? Entonces, creo que estos acuerdos de cierta forma es como si nos ayudan a generar como ese acuerdo o esos estándares mínimos para al menos tener los datos. No sé si hasta acá tienen como alguna pregunta antes de contarles. Ok, siéntanse igual libertad como de levantar la mano o lo que quieran en cualquier momento. Voy a tomar ahorita. Entonces, ya entrando al proceso, que tal vez es lo que más me interesa contarles. Bueno, yo creo que aquí todos conocemos el design thinking o el pensamiento de diseño. Sus diferentes variaciones, también uno busca en Google y le salen 1000 versiones del design thinking, que si IDEO, que si Stanford, que si todas las personas. Y de nuevo, yo empecé por ahí, ¿verdad? Empecé descubriendo esto y hace varios años. Y en la práctica o en nuestro contexto le vamos descubriendo las cosas como que no nos calzan o que no nos funcionan y cómo irlo adaptando. Yo creo que es muy bueno porque obviamente el design thinking acercó el pensamiento de diseño a muchas personas que no eran de diseño, ¿verdad? Hay mucha gente que no entiende diseño, uno le dice design thinking, es como, ah, sí, alguna capacitación les dieron o algo así, ¿no? Aunque sea a un nivel muy superficial y eso nos genera también mucho conflicto. Pero una de las cosas que yo digo siempre es como, bueno, nos presentan como un paso a paso, ¿verdad? Casi como una receta de que usted sigue esto en esta forma y listo, ya usted es diseñador, ya usted innovó, ya usted, etcétera. Y esa no es la realidad, definitivamente, ¿verdad? Creo que a la gente se le olvida principalmente y por la representación visual, todas estas líneas que están ahí, que lo que nos dicen es justamente que no es lineal y que es un ciclo y que se tiene que repetir muchas veces para llegar realmente a un resultado innovador. Entonces, bueno, el doble diamante, que es otra representación y que viene justamente del Design Council de Reino Unido, que es muy interesante porque es el departamento como que define los principios de diseño a nivel de todo el gobierno del Reino Unido, ¿verdad? Entonces, para uno también, esa fue parte de las razones por las que yo decidí ir al Reino Unido, porque han sido como pioneros en muchos aspectos de diseño, pero sobre todo en aplicar diseño a gobierno. Que para uno de acá es una locura imaginarnos que algún día tengamos un departamento de diseño para el gobierno, ¿verdad? Que define esas cosas. Y además me hace gracia porque sigo en el algoritmo, ¿verdad? Del Reino Unido, entonces me salió en LinkedIn un día como el director del Ministerio de Justicia de allá, y es como contratando a otras personas, a pesar de que ya somos 80. Entonces uno dice un departamento de 80 personas, de diseñadores de servicios y política pública por ministerio, ¿verdad? Entonces, pues uno lo ve muy lejano, pero para mí es como mi razón de estudiar esto es porque creo que eso es posible acá y que tendría como un impacto muy grande en temas que discutimos siempre, como las listas de espera de la caja, los procesos judiciales, etcétera, ¿verdad? Entonces, pensar en que es posible que esto en algún momento lo lleguemos a aplicar de alguna forma así también. A mí me gusta mucho el doble diamante, como que nos ayuda mucho a pensar en esta divergencia y convergencia que yo creo que es muy esencial en el proceso de diseño. Y en esto de primero los problemas y luego las soluciones, que es lo que les decía que a la gente le cuesta mucho, ¿no? Como quiere que de una vez les digamos qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya, verlo casi, un render, creamos un render de qué va a ser. Y empezamos por acá sin entender, sin explorar, sin investigar qué es el problema y más en el diseño sistémico como el sistema. Y justamente el design, bueno, esto también lo que les decía de la parte lineal, yo siempre enseño porque cuando descubrí esta representación de Design Squiggle como que me identifiqué mucho con cómo uno se siente como diseñador, o sea, es que verdad, es como diseñadores tenemos que aprender a estar metidos ahí y estar cómodos con eso, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino llevar a todo el mundo, ¿verdad? En ese huracán, llevar a toda la organización o a todas las personas que están participando a irnos desenredando y sacarnos de alguna forma acá y confiar en que esto pasa, y siempre pasa, o sea, después de hacerlo muchas veces, el momento en que uno llega como aquí y ve una lucecita, no sé, a mí eso es como lo que me mantiene haciendo diseño, ¿no? Como, sí, funcionó otra vez, de alguna forma llegamos a algo, ¿no? Logramos como desenmarañar todo esto. Entonces creo que es como una forma más realista de cómo se siente. Esta es una adaptación que justamente hizo el Design Council del doble diamante, pero aplicado a diseño sistémico, ¿verdad? Para justamente representar y decir como, bueno, claro, esto se nos queda pequeñito, ¿verdad? Es que no son dos diamantes, es que es un universo de cosas que tenemos alrededor que tenemos que considerar y que son muy importantes. De hecho, cambiaron, si ven ahí, como los nombres de las etapas, ¿verdad? O sea, ya dejan de usar términos como entregar y usan catalizar, ¿verdad? Justamente porque ya el fin no es entregar algo, sino es como cómo esto genera cierto cambio. Y valoran mucho como estas habilidades o
contexto que tiene que pasar alrededor para que el proceso funcione, ¿verdad? Es como decir, como si todo esto que está alrededor no se está dando, de nada nos sirve el proceso. Entonces plantean 4 características, digamos, para que esas condiciones se den, y es que, bueno, las personas que desarrollan esto tienen que tener este pensamiento sistémico, ser líderes, ser narradores, lo que llaman como storytelling, ser conectores y organizadores, ¿verdad? O sea, justamente esas personas que unen a la gente, que unen las disciplinas, y la parte de ser diseñadores y creadores, que es muy importante y que creo que es como, en realidad todas, digamos, las aprendemos como diseñadores, pero esto es lo que yo siento que mucha gente no tiene, ¿verdad? Porque mucha gente en muchas áreas hacen innovación o hacen procesos de diseño, pero la parte de hacer y de crear es algo que yo, digamos, aprendí acá como que hace una diferencia, como que es un mindset muy distinto. Esos son también como los principios, igual, o sea, ahora pasamos de centrado en las personas a centrado en el planeta, porque es el sistema en el que estamos y ocupamos pensar en eso también. Es inclusivo y acogedor de diferencias, zoom in, zoom out, alejamiento y acercamiento constante para ver el sistema, pero también lograr ver el punto exacto en el que nos estamos enfocando, la colaboración y conexión esenciales, experimentación y crecimiento, y bueno, la parte que sea circular y regenerativo, asociado mucho a lo que hablabas de la crisis climática. Entonces, bueno, ese fue uno como de los, no sé, sí, de parte como del marco teórico-metodológico. Otro fue el diseño para la transición, que de nuevo, parecido al diseño sistémico, mezcla el pensamiento de transición, que es de muchas otras áreas más allá del diseño, con el pensamiento de diseño, y pues plantea en realidad algo similar. Creo que para mí lo más interesante de es como estas visiones para transición y postura de mentalidad, que lo que dicen es como que ahorita estamos en una etapa de muchas transiciones, cambios, ocupamos cambiar sí o sí, y eso requiere que estemos muy cómodos con no saber, con decir no tenemos idea cómo hacer este cambio, no tenemos idea cómo resolver esto, no sabemos si lo vamos a lograr, y aceptarlo, ¿no? Como primero reconocer eso y luego decir como, bueno, probemos, ¿no? Hagamos las cosas un poco diferente, pensemos en el sistema, pensemos cómo cambiamos, pero primero estando como, sí, cómodos y aceptando que es una transición y por lo tanto va a ser muy, muy, muy incómoda, va a generar mucho conflicto y muchos errores. Y creo que uno de los más importantes para mí fue la parte de diseño para el pluriverso, que fue muy interesante porque creo que también como parte de las razones por las que escogí la Universidad de Edimburgo es porque procuran adoptar una perspectiva que no sea colonial o eurocentrista, digamos, y abordar como muchas otras. Entonces a mí me hacía gracia que yo terminaba leyendo Arturo Escobar, que es colombiano, ¿verdad? Entonces proponentes de América Latina, cuando yo estaba allá, entonces decía, pues ¿para qué me vine? O sea, ya estaba, ¿verdad? Pero bueno, es también muy bonito, digamos, decir como, así como en América Latina, pues también había otros lugares, no sé, Asia, África, que aprendíamos cosas que tal vez no sabía, pero sí era muy bonito decir que a veces creemos que tenemos que ir a cruzar el océano y a veces también tenemos como mucho conocimiento acá, que es muy rico, muchas personas con las que podemos conectar acá y que se acercan un poco más a nuestra realidad también. Y bueno, el diseño para el pluriverso es como esta evolución de que es que me van a matar con las cosas pixeleadas y todo aquí, pero no importa. El diseño como de costumbre, ¿verdad? Que era un poco como antes y que realmente era un diseño colonial porque lo que hacía era excluir, y ese siempre fue mi incomodidad un poco con trabajar en el sector privado, ¿no? ¿Verdad? Era como estábamos diseñando para estas personas que yo decía, pero es que esto es una necesidad real, ¿verdad? O sea, es que usted ya lo que quiere es como, es demasiado fácil, ¿verdad? O ya tienen muchas cosas resueltas y estamos invirtiendo todo este tiempo, todo este conocimiento y todos estos recursos en hacerles la vida más fácil a la gente que ya la tiene fácil, y a los demás más bien, ¿verdad? Seguimos más bien como ampliando esas brechas. Luego tenemos la inclusión, que todo bien, ¿verdad? Ya reconocemos como, ok, estamos dejando gente afuera, traigámosla, traigamos de ser como, ¿verdad? Como que se integren a este mundo, como que haya un mundo para todos, para todas las personas, y la sociedad pluriversal que reconoce como, no, es que no cabemos en un solo mundo, ¿verdad? Es que somos muchos mundos, muchas realidades, y tenemos que diseñar para esas diferentes realidades, en lugar de intentar que todas las personas, ¿verdad? Como el diseño, no sé, universal, que les sirva a todos, que al final termine o no sirviéndole a ninguno, o excluyendo, ¿verdad? Perpetuando exclusiones que siempre han estado y que hay que abordar de forma clara para decir como no, esto es una diferencia que ha existido y para cambiarla necesitamos como abordarla de forma específica. Entonces, bueno, por eso, digamos, más en los cursos como de diseño de ciencias sociales, la parte de interseccionalidad fue muy clave.
y creo que ha sido muy clave también en todo lo que es género, ¿verdad? También reconocer que vivimos experiencias muy complejas, ¿verdad? Con todos estos factores de privilegio, opresión, identidad, etcétera, que nos hacen transitar la vida de formas muy distintas, y que más allá, digamos, del género, entonces hay que considerar clase, capacidad, educación, ubicación geográfica, sexualidad, religión, raza, origen étnico, etcétera. Entonces, como estas, y por eso se llama interseccionalidad, porque es como al interseccionarse, no es igual la experiencia de una mujer blanca de Reino Unido que la experiencia de una mujer negra en el Caribe de Costa Rica, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso fue también como una parte que fue muy clave. Y relacionado a eso, están estas herramientas como la rueda de posicionalidad, estas como en un enfoque académico, pero también en general. La parte de ética fue muy fuerte al inicio, o sea, que me dieran permiso de hacer este proyecto también es como pasar por muchos filtros y prever muchas cosas en las que uno se compromete como a evitar que sucedan revictimizaciones y demás en estas áreas. Y también implica mucha reflexión, como mucha autorreflexión. Entonces una es la de posicionalidad y normatividad, que es básicamente reconocer cuál es mi posición o cómo yo me ubico en esta realidad y cuáles son mis privilegios y cuáles son mis opresiones para yo como investigadora y como diseñadora estar consciente de que esto me sesga, ¿verdad? Como reconocer, como no, yo no puedo ser neutral, o sea, porque es lo que decía Sebas, al final el diseño es político y viene mucho como de esta experiencia que tenemos y estar más consciente de qué formas yo también, todos, digamos, ejercemos o tenemos privilegios y opresiones y cómo podemos evitar ejercerlas en los procesos en los que hacemos. Entonces, como mantenerse muy consciente de esto en temas como este es muy importante. Entonces, bueno, lo primero fue la investigación secundaria, como el desk research, que lo más interesante es como el diseño sistémico insiste mucho en que sea contextual, ¿verdad? Entonces, yo estando allá es como quería trabajar para Costa Rica, pero no estaba en ese contexto, ¿verdad? No estaba en ese momento ahí, entonces lo más razonable era trabajar en el contexto en el que estaba, del cual no sabía nada, y evidentemente es muy diferente a la acá. Entonces sí fue como empaparme mucho como de cómo funciona esto, cuál ha sido como la línea histórica, cuáles son los términos que usan allá, que significan cosas distintas a las que entendemos acá, cuáles han sido las políticas que han desarrollado, las leyes, como todo ese sistema, ¿no? Como verlo mucho. Y bueno, ir descubriendo, que fue muy interesante, porque acá, haciendo este análisis o esta primera investigación, me di cuenta que Escocia es referente para otros países en cómo ha abordado la violencia y en las políticas y leyes que ha generado. Entonces, ¿verdad? Termino yo esto y digo, como, ¿y ahora de qué hago, verdad? ¿Qué voy a resolver yo acá? Si parece que más bien la gente está volviéndolos a ver a ellos para ver cómo se hace. Entonces, de nuevo, hacer como ese zooming, como en las letras pequeñitas, ir viendo cosas como, bueno, las mujeres con disabilidad tienen el doble de probabilidades de padecer este tipo de violencia, al igual que las mujeres negras o de etnias minoritarias, migrantes, etcétera. Entonces, ahí había como ese foco de que sí, hay muchas cosas que se han hecho bien, pero hay personas que están quedando por fuera, siempre. Entonces, un poco por ahí me enfoqué. La pregunta de investigación inicial, para mí, o sea, antes de hacer toda esta investigación, era cómo se podían fortalecer las habilidades relacionales para prevenir la violencia doméstica, con este mismo enfoque, ¿verdad? Pero entonces, inicialmente yo pensé en trabajarlo a un nivel como de habilidades. Pude hacer investigación primaria con personas igual, proveedoras de servicios, de ONGs, investigadoras, no solo de violencia doméstica, sino también como de la parte de experiencias de corte de justicia en universidades, con personas jóvenes, con niñez, como un poco de todo. Y lo mismo que Sebas, a mí me hizo mucha gracia porque cuando Sebas presentó el proyecto yo estaba saliendo de hacer esto y sufrí mucho, ¿verdad? Como logrando contactar a organizaciones, personas, etcétera. Y entonces ahí fue como donde yo le decía a Sebas, como, no, recortada, es que, ¿verdad? O sea, hacer todo esto toma mucho tiempo. Y bueno, tal vez una cosa que no les conté es, nosotros tenemos 11 semanas, porque como es un año, son 11 semanas para hacer el proyecto de tesis. No hay extensiones, si no lo hiciste, no te gradúas. Entonces, esa parte de alcance en diseño sistémico es súper retador también. Y bueno, con las entrevistas a profundidad, igual ir descubriendo como esas oportunidades que había, igual no las voy a leer en detalle,
como Sebas, les puedo compartir todo el reporte, porque además le decía ahora a Sebas, nosotros no hacemos defensa de tesis o no hacemos presentación de tesis, lo que hacemos es el reporte como de 15.000 palabras, se entrega y eso es lo que se revisa. Entonces, esta es una presentación como resumen, digamos, de eso, pero de fijo también puedo compartirlo como en más detalle. Y bueno, interesante ir ubicando aquí, como esas experiencias son diferentes, porque, ¿verdad?, para mujeres en las que tienen diferentes intersecciones, como sexismo, racismo, islamofobia. También una parte que a mí me pareció muy interesante, porque aquí era también ver qué me estaban diciendo estas personas que no eran de diseño, donde yo podía ver oportunidades para el diseño. Y una era que a pesar de que se hacían talleres co-creativos y demás, era como que las personas no eran capaces de imaginar el cambio, o sea, como que ya un poco no tenían esperanza en que imaginarse un mundo sin violencia, es como, no, ya es como nuestra normalidad. Entonces creo que esa capacidad como imaginar futuros o imaginar otras posibilidades era algo como importante para el diseño. Y algo que es interesante que pasa ya es como que tal vez uno pensaría como, excelente, tienen todo resuelto, política, recursos, un presupuesto anual para organizaciones, pero resulta que eso lo que ha generado es que entonces hay equipos o personas específicas dedicadas a esto y todos los demás se desentienden, ¿verdad? Es como, eso es responsabilidad del departamento de género, el departamento de inclusión, de violencia, yo no tengo nada que ver acá, yo no tengo un rol con esto. Entonces, obviamente no funciona así porque no son suficientes las personas que están dedicadas a eso y más bien las personas lo que hacen es olvidarse como de la responsabilidad también que tienen o del rol que tienen en esta parte. Bueno, aquí está un poco el análisis y síntesis, que es como mi parte favorita, ese es como mi mundo, yo tenía como el estudio así como forrado en post-its y moviéndolos de allá para acá y los colores y subrayar esto y por allá y todo. Sí, días muy felices ahí moviendo post-its. Y bueno, creo que aquí es justo como ese punto que les decía, ¿verdad? Como el squiggle en que uno ve la luz, aquí es como estoy en este mar de información ahí, ahogada, no veo tierra por ningún lado, y donde uno empieza a mover y a encontrar estos grupos y decir como aquí hay algo, y ver como esas lucecitas, es como, ese momento en el que uno dice como, creo que hay algo, creo que me voy a graduar tal vez. Entonces, bueno, también como muy rápidamente, como algunos descubrimientos que fueron claves, esto, como esa diversidad de experiencias que existen de violencia, no estaban siendo abordadas ni por los servicios ni por las políticas, o sea, ya le funcionaba muy bien a algunas mujeres, a otras no les estaba resolviendo, les estaba incluso generando barreras. Igual, es referente, hay mucho avance, pero de nuevo hay brechas entre estos, los que vieron como las políticas y los planes de implementación, que son divinos, súper lindos, diseñados, la parte visual, pero a la hora de implementar tienen problemas similares. Es como, bueno, cuando la gente denuncia no se aplica ese protocolo, cuando van a la policía no funciona como debería funcionar, la gente no conoce los términos, etc. Otro que era muy importante es que las iniciativas a largo plazo y sistémicas son limitadas, por lo que les decía, ¿no? Porque tienen una presión de presupuesto y resultados en decir como, ¿esto qué mejoró? ¿A cuántas personas impactó? ¿Cuánta gente vino a esto? ¿Cuánta gente reportó? Y eso es a corto plazo, y este es un problema que no se resuelve a corto plazo. Entonces, por adaptarse a ciclos presupuestarios y a medición de resultados, se dejan por fuera estos enfoques o proyectos que podrían ser, sí, tomar más tiempo, pero también tener un impacto como más amplio o más importante. Y bueno, también la parte de esto que les decía de los recursos, o sea, ellos tienen un presupuesto anual muy importante dedicado a esto, y hay muchas organizaciones trabajando en eso. Tal vez para uno es como, sería ideal y ya, ¿verdad? A veces acá pensamos que la plata nos resuelve todo y si tuviéramos plata todo se resolvería, y no es así, porque teniendo todo eso más bien es como de la parte cultural se afecta porque las personas no asumen su responsabilidad y se diluye y etcétera. Entonces, obviamente es importante y hace una diferencia, pero no es solo eso, o sea, no resuelve el problema de fondo tampoco. Y bueno, pensando en el abordaje ya sistémico, como, ¿cómo transformo todo esto en preguntas de diseño, o en retos de diseño? Y por tratarse de prevención, entonces también me tocó como ver teoría de la prevención y la violencia y un montón de cosas. Y este fue como el marco, digamos, que era un poquito más sistémico, porque lo que decía era, estos son como diferentes niveles en los que hay que abordar la prevención en todos para que la prevención se dé, ¿verdad? Entonces, no puede ser solo en uno, sino como que hay que hacer algo en todos en paralelo para que funcione realmente. Entonces fue como irme a cada uno de estos niveles y a partir de los insights generar posibles preguntas que se podían resolver desde cada uno de ellos. Y, así aquí. Ajá.
y darme cuenta que las preguntas que les presenté al inicio estaba acá, ¿verdad? Al nivel individual, en las habilidades, que es a veces donde vamos siempre, como capacitación, etcétera. Y todos estos niveles que están para arriba, pues no los estaba abordando, ¿verdad? O tal vez no tenía tanto impacto. Y en la parte como de este diseño un poco decolonial, se insiste mucho en que cuando seguimos poniendo la responsabilidad en el individuo en cambiar, más bien estamos como oprimiéndolo más, ¿verdad? Es como, ok, tras de que ya tenés todas estas opresiones y situaciones, venía un taller, venía un curso, capacitate, es que no sos vos el que tiene las habilidades, ¿verdad? Es que sos vos el que está fallando cuando hay un sistema por detrás que está fallando más. Entonces, bueno, para mí fue como darme cuenta como, ok, siento que no es aquí, siento como que tengo que mover algo como un poquito en estos otros niveles. Y esto fue muy útil para el tema del alcance, ahora que hablaban, ¿verdad?, como de hacer esto. Es como, claro, esta es la parte sistémica y realmente debería hacer todo esto, pero en el alcance que tengo del proyecto solo puedo enfocarme en uno de estos, ¿verdad? Entonces, como usar esos marcos que nos permiten enfocar y pasar a la parte de respuestas. No sé si estaba por ahí en la parte, sí, creo que en el doble diamante sistémico viene una etapa que se llama reformular, y yo creo que eso es muy importante, no solo en diseño, pero como que la gente lo aprenda, como empezaste, no es como terminaste, tienes que tener capacidad de decir, como esa no era la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a hacer toda una investigación y tener todo este cuarto si al final sigo preguntándome lo mismo, ¿verdad? Es como no aprendí nada de eso, no estaba como abierta a escuchar y cambiar. Entonces, replantear la pregunta de investigación, que básicamente es devolverse todo, ¿verdad? Y decir como, no es por ahí, no vale la pena como seguir trabajando en esto, sino como este es un enfoque que responde más al contexto que estaba aprendiendo y a las necesidades que identifiqué. Mentira, esta es la de antes, pero para que vieran cómo cambió de esta, que era justamente habilidades relacionales a un nivel más individual, a esta otra, y que además aquí era como yo tenía este enfoque interseccional y sistémico porque venía de mi maestría, pero lo que me terminé dando cuenta es que eso era justamente lo que hacía falta en los servicios que se estaban ofreciendo en las políticas, que no eran interseccionales. Entonces, bueno, me enfoqué también en la parte de proveedores de servicios, para que entiendan las diferentes experiencias de abuso doméstico que viven las mujeres, en este caso en Escocia, y que puedan abordar puedan aplicar un abordaje interseccional tanto en políticas como en servicios, considerando toda esa diversidad de experiencias. Entonces, bueno, aquí obviamente es apenas la mitad del proceso, como que ahí uno está como en ese punto central donde hace reformulación, que justamente es ese punto que les decía, y ya ahora sí pasamos a la parte como de soluciones o propuestas. Para esto, en las entrevistas, una de las organizaciones con las que pude colaborar y que fue como, de nuevo, no había forma en que yo hubiera podido planear o pensar mi tesis para esto, sino fue porque en el proceso conocí esta organización a través de alguien más que me la recomendó y etcétera, y estuvieron súper abiertas, como decía Sebas, es pero una que te abre la puerta hace como toda la diferencia, y fueron demasiado abiertas siempre como muy emocionadas, ¿no? Como así, claro, nosotros ya te hicimos la entrevista, pero no, sigamos colaborando ahora también en esta etapa. Entonces, poder hacer esta parte de co-creación con ellas, uno, fue como esencial, pero dos, como que en la parte ética la universidad me obligaba un poco, o sea, al no ser yo experta en esta área, me obligaban a estar acompañada como de personas que sí fueran expertas, para hacerlo de forma responsable, y pues ellas que conocen el lenguaje y demás, entonces tenía un poco que lograr esto, y por ya se dio con esta organización, que fue como un sueño trabajar con ellas. Y nada, aquí empezamos a desarrollar ideas, como siempre, como pensando qué se nos ocurría, empezando a clasificarlas, a priorizarlas, a ver como pros y contras que había en cada una, a ir eligiendo, convertirlas en concepto, que tal vez este es también un proceso que ya más o menos conocemos, de darles un poquito de forma, hacer cosas visuales. Y aquí creo que también muy interesante fue ver cómo me comunicaba yo con esta organización. Muchas veces teníamos que hacerlo de forma remota, a pesar de que estaban allá también. Entonces, ¿cómo les mandaba yo? ¿Cómo les explicaba como qué era la propuesta? Entonces, hacer un sketch o un boceto que tal vez no se entendía mucho, me explicarles qué era, prototipar, mandarles referencias visuales como de cómo podía verse. Y esto ayudó muchísimo, o sea, como que eso hizo muy fluida la comunicación, de que ellas entendieran qué les estaba diciendo y cómo que podíamos hacer. Y la parte prototipado, que creo que en estas áreas es como retadora, como que a veces la gente no se imagina como, bueno, sí, un prototipo, no sé, de los que hacemos en el taller, ¿no? Que son productos, no sé, sillas, bicicletas, etcétera.
pero cómo prototipa uno un servicio, cómo prototipa un programa, ¿verdad? Como que la gente es algo intangible y justamente creo que lo que ofrece el diseño es la posibilidad de tangibilizar o de visibilizar esas cosas que son invisibles o que no, que son intangibles, ¿verdad? Entonces creo que esto nos impulsaba mucho también el programa como a, ok, pero haga, ¿verdad? Como esa parte de crear y making que les decía, era muy importante y con materiales, todo esto eran papeles reutilizados, etcétera. Había hecho como le llamaban material hub, que era justamente como reciclaje que uno usaba como para todas estas cosas, que creo que también es como muy valioso. Y de nuevo, que ayudó mucho como a comunicarlo. Luego ir subiendo de acá creo que fue interesante obviamente como hacer las pruebas y al final lo que sucedió fue como una combinación de varias de esas propuestas y ya luego sí enfocarse como en la parte, no sé, como el diseño más de cómo se va a ver esto, cómo va a funcionar. Y aquí fue súper lindo también como esos momentos en los que conectan y uno es como, sí, porque la idea central era como un journey, como un camino e investigando como eso, como cómo podía hacerlo visualmente, terminé descubriendo como la parte de patrones islámicos que al final se veían un poco como caminos. Entonces tenían diferentes formas y eso también me permitía como, ok, también tenían diferentes significados, entonces como que eso se unió muy bien en utilizar esta parte, digamos, que ya es visual y ya es como entendida para la comunidad, que eso culturalmente también es muy importante, es como usar su mismo lenguaje, usar cosas que son reconocibles para desarrollar, ¿verdad? Algo que pudo ser puros cuadros y círculos, sino algo que fuera como con una identidad como más propia de ellos. Y bueno, lo que se hace, ¿verdad? Hay como ver en lugares donde no están, entonces yo me fui a meter a la biblioteca y yo decía, sí, pero es que yo quiero los ejemplos de, digamos, este era como Black Design, la parte islámica, aquí había otro como de diseño como de personas migrantes, ¿verdad? Entonces como decir, como cuáles son esas referencias que yo estoy teniendo también, eso lo decía mucho como desde la parte de interseccionalidad, es como es responsabilidad de uno cuestionarse qué libros estoy leyendo, ¿verdad? Cuáles son, ver la bibliografía y decir, bueno, cuántas personas aquí son hombres, cuántas son mujeres, cuántas son del norte global, del sur global, ¿verdad? Entonces, pensar también en cuál es esa información que estamos absorbiendo de forma como muy consciente. Y bueno, la propuesta final se llamó Walker Path, que es como el camino de ella, y es una herramienta de facilitación y colaboración basada en casos reales que recibe esta organización para entender, analizar y discutir estas diversas experiencias de abuso doméstico por las que pasan las mujeres en Escocia y sobre todo con un enfoque en las barreras, que son como barreras, hacerlas como muy literales y que se vieran como muy evidentes, a las que se estaban enfrentando por el diseño que tenían los servicios y las políticas actualmente. Entonces, bueno, al final este fue como el diseño digital. Aquí creo que fue muy interesante, como que de verdad hasta la organización era ir texto por texto, ir viendo como que de verdad no había ninguna palabra, ¿verdad? Que se estuviera usando el lenguaje correcto, que además a pesar de que estaban basadas en casos reales no podíamos, o sea, como que no se podía revelar ningún dato que, ¿verdad?, pusiera en evidencia como la identidad de alguna de las mujeres. Meter mucho la parte de sentimientos, que creo que también es como desde el diseño esa parte que se hace como más humana, que a veces que no es un proceso, es que las mujeres sufren todo esto mientras van pasando por aquí. Y de nuevo, creo que la habilidad del diseño para visibilizar lo invisible es solo ver lo complicado que es esto, ¿verdad? O sea, es como la cantidad de pasos que tienen que pasar, la cantidad de barreras, de cosas que suceden. Ya con eso como que para la gente era como, sí, ¿verdad? Como esta clásica pregunta de por qué la mujer nada más no salió de ahí, ¿verdad? Si estaba sufriendo violencia, es como, bueno, pues que salir de ahí no es fácil, ¿verdad? Salir de ahí es como pasar como todo esto y enfrentarte a que otras violencias adicionales y además, ¿verdad? Pensando que, por ejemplo, como mujeres musulmanas, un tema que no se aborda es que sufren violencia no solo de su pareja, sino de la familia de la pareja, porque usualmente viven como en ese núcleo familiar y eso no está abordado de ninguna forma en las políticas, ¿verdad? Porque es solo la pareja o pareja anterior. La parte migrante, por ejemplo, bueno, aquí obviamente no se ve, pero qué sé yo, lo que aquí conocemos como el Ministerio, no sé, de Migración, ¿verdad? Es como también cómo atienden, cómo las políticas de migración, especialmente en países como Reino Unido, Estados Unidos, ¿verdad?, que son muy antimigratorias muchas veces, les impiden a estas mujeres salir de situaciones de violencia porque la alternativa es quedar en una situación ilegal, quedar en una situación en la que quedan desprovistas de todos los servicios sociales que les ofrecen y demás, en un país que no es el de ellas y donde no tienen ni su familia ni su comunidad. Entonces esa fue como la idea ahí, mapear como
no solo los pasos, y creo que ahí es importante, de nuevo, ver como qué herramientas ya tenemos en el diseño. La parte de storytelling es como al final es no los datos, sino cuáles son esas historias reales, ¿verdad? Como esos pasos de estas mujeres que pasan, que no importa si es una o son 1200, es como son historias y son vidas al final. Entonces, desde el diseño, por ejemplo, realmente esto uno lo puede pensar como un journey map, ¿verdad? Como un user journey map que adaptamos para que sea una herramienta que le sirve a alguien más también y que se puede usar prácticamente como una solución. Y bueno, también eso, los diferentes, lo que les decía, las formas que logré identificar, como ven, algunos son pasos, barreras, habilitadores, pero también están las instituciones. Entonces la idea funciona un poco, o sea, yo nunca le doy como un juego de mesa porque obviamente no es un juego, pero la idea es que todas estas piezas se mueven. Entonces yo puedo decir como, bueno, aquí los actores son la suegra, o aquí está la familia, o acá está la pareja, y aquí también está migración, pero aquí está también, en nuestro caso, la caja, que allá es como el NHS, ¿verdad? El de salud, e ir viendo quiénes son las personas y que no sé, los servicios al estar en eso puedan ubicarse y decir como, ok, yo tengo un rol que jugar en este paso, ¿por qué no estoy haciendo nada por esta barrera que está aquí? ¿Verdad? Entonces como que les permita ver también cuál es su lugar en todo este proceso y qué pueden hacer al respecto. Y bueno, acá hay nada más algunas fotos como adicionales del prototipo final, que no eran prototipos, ¿verdad? No son tampoco como de altísima calidad, pero hasta el punto que llegábamos en 11 semanas, era como era a la fidelidad que podíamos llegar. Y bueno, todo esto se desarrollaba para, con el objetivo de esto, de que las personas pudieran identificar cambios. De nuevo, al final era la maestría de cuáles son esos cambios que desde sus roles, desde sus instituciones, desde sus servicios, pueden hacer para que este camino sea menos complejo y tenga menos barreras para todas las mujeres, especialmente las que son más marginalizadas. Y bueno, sí se veía como completo. Bueno, algo importante fue como esta combinación de diferentes propuestas. También nos dimos cuenta que mucha gente se aleja de aprender de esto porque cree que no sabe nada, ¿verdad? Como, uy, es que me da miedo ir a un taller sobre violencia doméstica porque, ¿verdad? Tal vez no sé tanto sobre género, sobre racismo, sobre sexismo. Entonces, al final la organización lo que propuso es como que sí, queremos esto, pero queremos que al mismo tiempo vayan como aprendiendo, ¿verdad? Que se sientan como, entonces teníamos como cartas de reflexión y cartas de definición para que aprendieran al mismo tiempo como la parte teórica, experiencial y también la parte reflexiva de cómo realmente podían como hacer algo al respecto. Entonces eso también es bueno como esa experimentación que nos permite como unir varios mundos. Al final con lo que termina, no tenemos defensa de tesis, lo que tenemos es una exhibición de la escuela, bueno, del Colegio de Arte, y esta era la de la maestría mía, cada uno tiene como su stand, y se enfoca mucho, si ven como toda esta parte es el proceso, o sea, como que el proceso es más importante, sí tenemos ahí como el prototipo final, pero había un enfoque muy grande en poner ahí como cuáles fueron todos esos pasos que hicimos para llegar ahí. Y bueno, obviamente teníamos la versión digital, porque había que tener también como versión digital, interactiva, donde teníamos un video también como donde nosotros contábamos qué hacíamos, o como qué habíamos hecho. Y bueno, este era mi grupo de maestría. También creo que es muy bueno como la experiencia multicultural, ¿verdad? Como de gente que viene de todos los lugares del mundo. Y eso, uno pues, se da cuenta de muchas realidades que para uno también son como invisibles. Digamos que para mí el hecho de trabajar con mujeres musulmanas, que es una realidad que no es tan común aquí en Costa Rica, es darse cuenta, ¿verdad? Como de esos puntos ciegos que uno tiene de que no, o sea, sí soy una mujer, pero jamás, o sea, no me pueden imaginar como las experiencias que pasan ellas. Algo que siempre resalto, bueno, esta era mi, ¿cómo le decimos aquí? La asesora, ajá, como la tutora. Ellas tienen el cielo ganado porque me soportaron 20.000 crisis que tuve en esas semanas, pero de nuevo lo que les decía ahora, creo que es importante resaltar al final, y como lo hizo Sebas también, como quiénes son esas personas, uno no hace esto solo, y que realmente los profesores, asesores o tutores juegan un rol importantísimo en esto que hacemos, y como en la empatía que tienen, ¿verdad? Como en decir, como había momentos, no sé, al inicio yo decía, nadie me estaba respondiendo correos, o sea, yo mandaba correos a todo el mundo, nadie me respondía. Eso era iterar el correo, ¿verdad? Cambiarle el subject, el asunto. Bueno, no sé, probar mil cosas hasta en eso, ¿verdad? En el correo. Y yo tenía crisis de nadie me va a responder, ¿qué hago? No sé qué. Entonces, como que haya una persona ahí, como un poco escuchándolo a uno, guiándolo, calmándolo. Y algo que resalto mucho, que de nuevo, creo que aquí también hemos hecho avances, pero allá está muy establecido el sistema de... estoy intentando no decirlo en inglés, pero como diferencias de aprendizaje,
y discapacidad, digamos, hay como todo un departamento de eso. Y desde que uno aplica a la universidad, digamos, te preguntan también como cualquier discapacidad que tengas y qué apoyo necesitas. De entrada, lo primero que te dan es tiempo extra, o sea, yo siempre tenía 2 semanas más, porque bueno, antes de ir a la U, eso fue muy interesante, es como tal vez un año antes, como de hacer la maestría, me diagnosticaron con TDAH, digamos, que es el déficit atencional hiperactivo, cuáles son muchos sentidos. Yo decía, claro, yo no sabía esto en el TEC, si alguien me hubiera dicho, ¿verdad? Por eso todo lo entregaba tarde, disculpen. Pero bueno, acá ya era como, claro, o sea, ya tenía 2 semanas adicionales y, ¿verdad? Era como un respiro muy grande, pero además también nos facilitaban una persona tutora específicamente para la, no sé, la situación que uno tuviera, e irlo apoyando a uno, ¿verdad? Entonces también ella fue central en cómo, ¿verdad? Ese alcance, decirme como qué podía hacer en esas semanas, organizar mi tiempo, porque para mí era como, yo puedo hacer todo esto en esas semanas, ¿verdad? Pero entonces tener a alguien ahí a la par que dice como, claro, pero no, tal vez no te da tiempo, tal vez adaptemos esto. Entonces yo creo que esos apoyos a veces no nos damos cuenta de lo esenciales que son para que todas las personas que estamos, ¿verdad?, estudiando realmente podamos ser exitosas en los proyectos que tenemos, porque yo siempre digo, sin esos apoyos yo no hubiera entregado ningún proyecto y no me hubiera graduado probablemente, o lo hubiera hecho afectando mucho mi salud mental, mi salud física, etcétera. Y pues esa tampoco es la idea, ¿verdad? Como estar sufriendo todo el tiempo y no lográndolo. Entonces creo que eso también a nivel como institucional es súper importante. Y también parecido a Sebas, como la comunidad, creo que estando en otro país es todavía más diferente, porque toda la red de apoyo está lejos y está a 7 horas de diferencia, entonces hasta comunicarse es muy difícil y uno se siente muy solo. Y nada, uno valora mucho entonces como la familia que uno construye allá, ¿verdad? Personas que, no sé, estos son un tico que se había ido a vivir allá, entonces vive allá y de nuevo hasta iba a cuidar a la gata, cosas así. Pero también, bueno, el hecho de la beca, también uno conoce muchas personas por la beca que están ahí por eso. Y al final la mayoría, o sea, todas estas son personas latinas, ¿verdad? Como que uno se apaña mucho en su comunidad, en buscar ese calorcito también, como de personas con las que se conecta más. Y bueno, también mis compañeros como de maestría, que también él era de Lesoto, que queda en el sur de África, y ella era de Indonesia, entonces también como hacer ahí como comunidad de los que éramos como más del sur. Y creo que esto es como esencial, es como también, ¿verdad? O sea, el apoyo que también brindan como estas personas y las personas que estaban a distancia también. Pero, por ejemplo, en la exhibición tener personas que llegaron como a darte flores, etcétera, cuando todo el mundo estaba lejos, es como algo súper emotivo y como que hace como una gran diferencia también. Y bueno, ese es el final del proyecto, pero ¿es realmente el final o solo el inicio? Creo que esto también me ayudó mucho a recortar, porque uno cuando trabaja en estos problemas se frustra mucho como de todo lo que hay por hacer y que no se puede, ¿verdad? Es como no me alcanzan esas semanas, o me gradúo o sigo resolviendo esto. Y un profesor me dijo como, realmente velo como el primer paso, o sea, si esto es algo en lo que querés seguir trabajando, esto es como apenas lo primero y de ahí en adelante como que puedes continuarlo. Entonces como que eso me dio como un poco de tranquilidad, decir como, ok, voy a hacer este puntito, pero tal vez no es solo eso. Y pues bueno, igual las coincidencias de la vida es que la organización, esta misma mina, me volvió a contactar, que tenían otro proyecto y que les había gustado mucho, o sea, que para ellas había sido como, wow, ¿qué es esto del diseño? ¿Qué fueron estas ideas, verdad? Que a vos se te ocurren, que a nosotras no, y ayúdanos en este otro proyecto que se llamaba Exposed o Expuestas, y que eran lo mismo, pero como con un zoom in aún más fuerte al abuso a través de lo que son imágenes íntimas. Entonces, desarrollamos igual ahí como era mucho más pequeñito el alcance, pero como una herramienta interactiva, igual para contar las historias en específico de este tipo de abuso, las consecuencias que tenían para las personas, porque de nuevo, las políticas tienen delitos para imágenes íntimas, pero solo se tienen como un aspecto sexual, digamos. Entonces, para una mujer musulmana también hay muchas consecuencias si hay fotos de ellas publicadas sin su hijab, o si hay extremidades expuestas, ¿verdad? Y eso lleva a cosas como matrimonios forzados, abuso basado en honor, que las devuelvan a sus países, ¿verdad? O sea, son como consecuencias realmente graves que para una, o sea, mucho como el concepto de esta solución era uno de una foto de mí así y no me pasa nada a mí. Pero a otra mujer musulmana, en su cultura y en su religión, sí hay consecuencias. Y la realidad es que la política, que es muy buena y que es una referencia para el resto del mundo, no las protege. Entonces, se era enfocado en eso. Y bueno, ya como siguientes pasos,
De nuevo, esto nunca se termina, entonces, pues obviamente aquí fue acortarlo a desarrollar la herramienta, pero ahora la siguiente etapa era que ellas en la organización pudieran usarlo en los procesos de facilitación con los diferentes servicios y pues obtener esa retroalimentación tanto de las personas facilitadoras como de las personas participantes. También me pidieron la versión digital porque muchas también ahora son virtuales, entonces también como tener esa versión interactiva digital. Ahora también estamos trabajando, pero ya de hecho están implementando como algunos talleres. Para esta herramienta digital que hicimos les abrió como más fondos para que entonces puedan como extender más como la parte de imágenes íntimas. Mi ideal es como de desarrollar proyectos como este aquí, en Costa Rica o al menos en América Latina. Y pues a partir de eso sí generar como este análisis comparativo o intercambio también entre países, entre lo que ha funcionado en algunos y otros no, y de qué formas eso se puede adaptar. Y siempre continuar aprendiendo, practicando, iterando mucho. Y ya para cerrar, como Sebas también, creo que los aprendizajes es como de lo más importante. A nivel de la temática fue esto que les comentaba, como darme cuenta que a pesar de que al inicio les dije como una motivación es a nivel personal, que como mujeres pasamos estas violencias, pero darse cuenta como no son iguales, ¿verdad? No tienen como las mismas consecuencias y hay otros grupos con realidades muy distintas y que por lo tanto el diseño que hagamos de esos servicios, programas, políticas, de nuevo no pueden ser homogéneos porque no funcionan igual para todas las personas. La interseccionalidad creo que es un enfoque muy valioso para abordar la violencia en muchas problemáticas, digamos, que nos permiten estar muy conscientes como, ¿verdad? Como no ver algo, ahorita por ahí tengo una frase como, no es un solo problema, no es como una sola problemática, ¿verdad? Sino como todas esas se van intersectando y conectando entre sí. Y bueno, eso que les decía ahora también, sí, muy bien, a veces soñamos con tener políticas públicas muy bonitas, las leyes las pasamos discutiendo en la asamblea años para que tengan los puntos y las comas que son, quisiéramos tener más presupuestos, pero todo eso es insuficiente para abordar un problema sistémico si no se tiene la implementación, si no se tiene la cultura y si no se tiene como eso, un abordaje transversal en todas esas áreas que les presenté. Y a nivel más como del proceso, esto es algo que ya también hace como algún tiempo para mí es muy importante, que esa colaboración interdisciplinaria, ¿verdad? O sea, trabajar con gente que no es diseñadora, que es de cualquier otra área, pero que también es de otros, que tiene otras realidades, que viene de otros backgrounds, y el aprendizaje que tiene para uno es muchísimo, pero también los resultados son muy diferentes. Y este también fue muy importante aprender allá. Creo que acá uno siempre quiere que la gente participe, ¿verdad? Lo que decían ahora, bueno, ¿cómo traemos a esta gente para que participe y tal? Y darme cuenta como en la parte de consideraciones éticas que por el tiempo y que porque desarrollar el nivel de confianza o de relación con alguien para que te cuente sus experiencias de violencia toma mucho tiempo, lo más responsable para el alcance que tenía era no hacerlo, era no involucrar directamente a esas personas porque no se iba a poder dar como ese desarrollo orgánico de la relación de la confianza para trabajar estos temas y para hacerlo de forma responsable, que no fuera revictimizarlos en contar su experiencia y demás, o exponerlos, digamos, en temas como de procesos que estuvieran pasando. Y la parte de reflexión continua, creo que como diseñadores y como personas, por eso les decía a Sebas, como uno se mantiene optimista trabajando en esto y viendo todas estas historias, y hay como eso, como que trabajar mucho uno en gestionar los sesgos, en gestionar las emociones, en ser consciente primero, ¿verdad? Como de cómo me estoy sintiendo. Esto para mí era como, ya no sé, llorar los domingos era parte del proceso, era como, ¿verdad? Y sí, sentir eso que se siente, reconocerlo, porque son problemas muy complejos, son muy sensibles. De nuevo, cuando uno tiene esa posibilidad en que también me he visto afectada por esta problemática, le traspasa a uno como el cuerpo y las experiencias. Y de nuevo, navegar esa incertidumbre y ese cambio y esos errores, pues como humanos no se nos da, nada más nuestro cerebro no está para eso, entonces hay que tener muchas herramientas como para gestionarlo lo mejor posible. Y nada, eso es Audre Lorde, que fue también como, no sé, uno de los mejores descubrimientos de mi maestría, que trabaja mucho como todo ese tema de interseccionalidad y que justamente, no sé, muy difícil traducirlo directamente a español, pero es un poco eso, como nuestras vidas son muy complejas, no tenemos un solo problema y lo podemos separar y decir como, hacemos esto, esto y esto, entonces ese no puede ser nuestro abordaje tampoco, tenemos que abordar en la complejidad de lo que es la vida y el mundo actualmente. Y sí, eso sería, ahí está mi contacto y nada,
si tienen preguntas, comentarios. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer con el microfonito? Ay, sí. Uy, ve, esto estaría funcionando. Se cayó por allá. Bueno, Mónica, primero el comentario, felicitarte, o sea, es maravilloso todo lo que has hecho hasta este momento. Yo estoy realmente impresionado, es que no es por tu dominio de la situación, porque vos siempre demostraste un gran dominio de lo que hacías, eso lo recuerdo claramente, sino del grado de interiorización que has tenido, tanto del proceso como del desarrollo de la sensibilidad que se debería de tener como ser humano para abordar un problema como este. Se te nota mucho mientras estás hablando desde la emoción y desde el conocimiento técnico, desde ambos lados, es muy equilibrado eso. Y realmente tu trabajo es valioso, es decir, sí cambia el mundo. Es decir, mencionabas hace un rato que los problemas son altamente complejos, lo cual es cierto, y que uno no puede resolverlo todo, pero ese poquito que vos puedes hacer realmente significa un cambio para estas mujeres. Y eso... O sea, es que eso sí genera ese cambio grande, sí genera esa innovación, sí genera ese bienestar para personas que normalmente no lo viven tanto. Y lo segundo que querría decir es que yo querría tenerte aquí dando un curso de este tema. Así que le voy a pedir a la señorita directora que le deje la nota al siguiente director ahí en la oficina, que es necesario hacer un concurso para tenerte por acá, por favor. Sí. Eso sería. Ay, no, qué lindo. Me pongo sensible. Sí, muchas gracias, de verdad. Igual que decía Sebas, pues uno lo aprecia mucho, veniendo como de los profesores también de los que uno aprendió. Y yo más que feliz, de nuevo, volviendo acá, creo que es un proceso de, ¿y ahora qué sigue, verdad? Y entonces creo que por eso yo me he acercado a Cinia, Marce también, si sé por ahí, en decir, yo quiero, compartamos esto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sí, de nuevo, a los que me inviten, lo que sea, Sebas, yo es que siempre digo que sí, los chicos de Casa 6, que fueron los que hicieron esto de la fogata, también invitaron, yo, sí, ¿verdad? O sea, súper abierta, creo que para eso es, o sea, mi intención con ir allá nunca fue como, voy yo, saco una maestría, hago esto, listo, por mí es como, ahora como, ¿verdad? Y por eso uno se devuelve, porque hay mucha gente que su idea es quedarse allá y quedarse en otro lugar, y es como, no, para mí es... ¿Qué hacemos acá? Que podemos como aplicar de esto acá y hasta lo que decía, ¿verdad? De imaginarse un día que sí podemos tener esos departamentos en gobierno, por ejemplo, y en muchas diferentes áreas, ¿verdad? Como expandir esto de que tal vez para mí la frustración laboral ha sido un poquito como, sí, que dicha que creamos muchas oportunidades en el área de UX, pero ¿qué más? O sea, hay tantas áreas ahí que uno las ve, ¿verdad? Como de, aquí sí que serviría esto. Y definitivamente uno lo ve como desde la academia, y cómo podemos... formar más que las áreas de diseño, como esta sensibilidad, ¿verdad? Y esto que hablaban, como esta postura, este mindset de trabajar, de cómo trabajar y abordar estas problemáticas, porque son tan complejas, se ocupa tanta gente, que entre más seamos, pues mejor. Entonces, sí, acepto. Nos vemos pronto por acá. No sé, yo feliz de que sea un curso, pero venir a esto, o sea, compartir de muchas formas que sean, porque lo que sí hace, sé que el cambio a nivel académico cuesta un poquito más. Por ahí ya me contaron si hay como cambios en el programa y tal, pues también estamos como súper abiertos desde los que estamos todavía fuera de la academia de colaborar y aportar en eso y ver también cuáles son estas otras áreas que se pueden integrar, ya sea uno o sea otras personas que las compartan. Pero sí, con todo gusto y muchas gracias, muy linda las palabras, las aprecio mucho.